Sin embargo, si solamente fuera por entendimiento, viviríamos en una sociedad mucho más sana, ¿sí? Porque hay mucha gente que conoce, o sea, información hay. Pero no está pasando de que tengamos sociedades más sanas, sino por el contrario, tenemos sociedades con mayores conflictos, ¿no? Entonces, y esto es a que creemos que la información por sí misma va a ser un cambio o algo, y no es así. La neuroemoción lo que te dice, ¿sabes qué? Tienes un cuerpo físico, se nos enseñó y se sigue enseñando de la misma manera, tiene una razón de ser y creo que es bastante viable, que es que separamos los sistemas del cuerpo. ¿Sí? Entonces, y tenemos sistemas, ¿no? O sea, que son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, o sea, y lo entendemos, ¿no? A los que se dediquen a abrir cuerpos, pues podrán ver que sí existen esas cosas adentro. Yo le llamo así, para los que andamos de pie, pues yo creo que traigo un corazón aquí adentro, ¿sí? Creo que traigo un estómago, porque me molesta cuando me lleno de tacos. Sin embargo, yo no sé qué traiga yo aquí adentro, ¿eh? O sea, yo no sé cuántos de ustedes agarraron y dijeron, ay, mira mi intestino, ¿no? Y te lo sacaste. O sea, muchos no lo hemos hecho. Sé que traigo huesos porque se rompieron, entonces este sí traigo, mira, aquí sí lo vi, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hacemos ese sistema de separar, era un proceso pues, de conocimiento que la humanidad pues, tuvo que ir viviendo, tuvieron que abrir los muertos, y o sea, esa historia de la medicina, ¿no? Entonces, y fue muy buena, nos permitió conocer cosas. Sin embargo, no hemos evolucionado a algo. Ah, aunque ya se trabaja, aunque ya se sabe que hay algo más, que está todo interconectado, todavía traemos pues esas programaciones, ¿no? Que las cosas son separadas. Que si me duele el estómago, es el estómago y voy a atender el estómago. Si a mí me duele algo en cualquier parte de mi cuerpo, todo el sistema está siendo afectado. Todo tu cuerpo. Sale, tu cuerpo va a buscar una compensación y hablamos de huesos, ¿por qué? Pues porque es la estructura que sostiene todo lo demás, ¿no? Lo primero son los huesos y ya después lo vas forrando, ¿no? Es más, haces una obra de arte, pues sale primero el esqueleto, y luego le vas poniendo cosas y ya le armas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huesos, sí nada más es retomar tantito para que entremos al tema del día de hoy. Es que la neuroemoción lo que nos va a permitir es conocer esos huesos a dónde están conectados, ¿sí? Y esas conexiones, ¿con qué se alimentan a nivel emocional o mental? ¿Sí? Ya por ahí pues poníamos ese ejemplo y voy a seguir poniéndolo. Aquí está algo externo, llámele virus, bacteria, situación, delincuencia, inseguridad, o sea, lo que quieras, aquí está afuera. Esto que está aquí, lo traemos y nos los ponemos todos los que estamos aquí y los que están viendo por allá. Unos se van a morir, otros se la van a pasar muy mal, otros tendrán algunas molestias, otros no les hará nada. ¿Qué es la diferencia? Esto es lo mismito, Esto es igual para todos, aquí está. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues tú, de acuerdo al sistema inmunológico, de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tu mentalidad, de acuerdo a tu forma de ver la vida. Y entonces esto nos lleva ya a un paso más adelante. Tu vida se manifiesta a partir de lo que tú eres, de lo que tú estás vibrando. Vivimos en un mundo hostil, hay alta inseguridad, y se vive de manera fea. ¿Por qué a unos les pasa y a otros no? Entonces, ahí está la tarea. Y entonces decimos, ok, pues vamos a ir a los huesos, regresamos al tema, de hecho estamos en tema. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues en tus huesos, pues hay historia. Me encantaría decir que cuando tú naciste eres único y repetible y tiraron el modo.
Suena bien bonito, es real, ¿sí? Para ciertas cosas, pero no es real para otras cosas. Siempre lo digo, yo debería de parecerme a Brad Pitt, pero pues no sé por qué salí así. No, entonces, ¿qué quiere decir? Que traigo unos genes, ¿sí? O sea, tengo unos genes y esos genes van a determinar parte de mi existencia, ¿sí? No tengo la lana de Michael Jackson, entonces no me puedo hacer güero, ¿no? Pues yo era güero, pero me voy muy seguido al sol y me tengo más doradito. Sí me puedo hacer moreno. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos genes, traigo la información de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y ahí te vas multiplicando, ¿no? ¿Hasta dónde llega? No lo sé. Dicen por ahí que hasta el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? Ahora ya tampoco lo sé, ¿no? Porque de acuerdo a nuestras creencias, puede ser que tú creas que eres origen divino, que llegó Dios y ¡pum! Y ahí creció todo. Puede ser que creas que hay un proceso evolutivo. Actualmente puede ser que creas que es una cuestión extraterrestre. ¿Debatimos? No tiene utilidad. La única cuestión es que traemos una información de atrás. La tecnología que hoy tenemos ya podemos agarrar y decir un pedacito de piel, tu ADN. ¿Qué crees que sí soy hijo de Juanito? Ah, no, soy hijo de Lechero. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo trae información. Y creíamos que solamente era formación física, ¿no? O sea, si soy de tal color, de tal estatura, de tal tamaño. Pero no. También heredamos, ¿qué? Emociones. También heredamos programas de familia. También heredamos secretos. También heredamos cosas que no se solucionaron. ¿Sí? Y por eso, siempre que hablemos de huesos, tiene que ver con información antigua. Y hemos venido diciendo que va a hablar de huesos, de una afectación de huesos, tiene que ver con una desvalorización. ¿Sí? Y siempre ponemos, normalmente se usa la cuestión de problemas. Yo no me gusta usar la palabra problemas, yo les llamo desequilibrio. Y el desequilibrio puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. ¿Vale? ¿Qué significa a la derecha? Exceso. A la izquierda, disminución. Si eres zurdo, dale la vuelta también, ¿eh? O sea, este no tiene, puede ser para acá el exceso y para acá la disminución. Solamente quiero que se entienda que el ser humano tiene que vivir en un equilibrio. Si el ser humano pierde el equilibrio, puede ser por exceso, o sea, tiene de más, hipertensión, hipertiroidismo, o sea, el hiper es más y el hipo es menos. Hipotermia, me faltan cosas. Cada parte de nuestro cuerpo debe tener un balance. ¿Han tenido a hacer un examen de laboratorio? Que aparece, ¿no? Rango mínimo, rango máximo. Si estás de estos rangos, estás en equilibrio. Si estás para acá, te falta. Si estás para acá, te sobra. Si te sobra, y te sobra mucho, es una patología. Si te falta y te falta mucho, es una patología. Desafortunadamente, al vivir, nosotros vamos caminando y siempre andamos subiendo y bajando. Uno de los más clásicos ejemplos es el azúcar. Pues todos tenemos azúcar alta en algunos momentos del día, ¿no? ¿Se entiende? O sea, y entonces, ojo, si yo tengo azúcar alta y entonces ya soy diabético, pues no. Sí, o sea, el azúcar sube y baja. ¿Comes algo? Pues sube, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Todo nuestro organismo es como, te está hablando, es como que al mismo tiempo en tu carro, el tanque de gasolina fuera el tanque de gasolina también tuviera su sensor, ¿no? Sí lo tiene, ¿no? O sea, si te prende el foquito de la gasolina, te falta gasolina. ¿Qué vas a hacer? Pues le pones, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo, tu cuerpo es eso, yo le llamo así, esto es una tecnología tan inteligente y tan sabia, que siempre va a buscar las compensaciones. Entonces, es común los dolores de espalda, son comunes las cosas en las rodillas, ¿sale? Nos faltan brazos, esos no los hemos hecho. Y vamos a sacar hasta el último, ¿vale? Los pies, y ya decía yo,
Ah, ¿qué crees? Puede haber enfermedades. Y ya por ahí vimos qué tipo de enfermedades, así generales, que representan. Y nos vamos a ir a la cabeza, ¿sale? Que en teoría, de acuerdo, y esto es bien interesante. Dicen por ahí que las matemáticas son exactas, ¿no? Si son 5, son 5. Si desarmas un rompecabezas y cuentas las piezas, pues te van a dar un número, ¿no? Un número finito, exacto y medible. Vivimos en una sociedad tan bonita que si ustedes se ponen a buscar, de acuerdo a quién les enseñó, pues resulta que hay quien dice que tenemos 28 huesos en la cabeza, hay quien dice que tenemos 29, hay quien dice que tenemos 21. ¿No? ¿Cuál es el bueno? ¿Quién sabe? Y cuando me abra yo mi cabeza, va a abrir la cabeza de alguien, los contaré y diré, pues es así. La discusión radica en que hay unos huesitos del oído que unos los cuentan y otros no los cuentan. Que hay un huesito en el paladar que unos los cuentan y otros no los cuentan. Que hay unos huesitos que están juntos por una pequeña articulación pero está calcificada y unos los cuentan separados y otros los cuentan juntos. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien tiene una manera de ver la vida, ¿no? Y entonces, ¿por qué siempre coloco esto? Una de las cosas que yo me gusta aportar es la capacidad de cada uno de los que estamos aquí perteneciéramos a una tribu diferente. Somos diferentes y al mismo tiempo compartimos cosas en común. Entonces no tenemos que convencernos de quién está bien o quién está mal, sino entender los principios, y a partir de entender los principios haces tú tu sopa a tu manera y va a ser sopita, y yo voy a hacer mi sopa a mi manera y va a ser mi sopita. Y si alguien más viene y pues, ¿sabes qué? Es que le gustó la sopita de Vero, pues qué bueno que le guste la sopita de Vero porque va a ir con Vero. Ah, vengo mi sopita, pues mi sopita. Y somos diferentes, por eso esa gran variedad en la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la cabeza? En la cabeza lo que está, traemos algo aquí adentro que sirve, ¿eh? Sirve para cosas. No la traemos de adorno, ¿no? Se llama cerebro, se le llama así, es la computadora, ¿sí? Allí está todas esas cosas con las cuales la humanidad ha crecido, ha evolucionado, pero también con las cosas con las que la humanidad se ha destruido. Dicen por ahí que lo que nos va a destruir es esto. ¿Qué es? Tus creencias. Tus creencias. Está bien fuerte esto. Dicen por ahí que el trabajo de iluminación y de salvación ahora no es en grupo, ni en una tradición. Es individual. Así que tú pasarás la puerta o no pasarás la puerta. ¿Y dónde está eso? Aquí. ¿Y por qué? Pues porque en teoría sí hay patologías de cráneo, ¿sí? O sea, como malformaciones, sí las hay, pero no es el común, ¿se entiende? Ah, ok. Supongo que debe de haber artritis de cerebro, ¿no? Bueno, del cráneo, ¿no? ¿Cuándo yo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no digo que no la haya porque me va a salir alguien. Existe una persona en Timbuktu que tiene una artritis de cráneo. Ah, está chido, ¿no? Está bien, vale. Yo no sé. Soy ignorante de eso. No. ¿Pero qué quiere decir esto? Que estos huesitos aquí, fíjense, la naturaleza no se equivoca. O Dios, el misterio, como quieras tú llamarlo. No hay error de diseño. Nos colocaron esto aquí para que tuviera algo bastante interesante en el cual sirviera de protección para algo muy importante. No se iba a dañar así nomás porque sí. Por uso, no sé, o sea, por uso los huesitos de tu cabeza no se van a descomponer, ¿eh? ¿Sí se entiende? Acá sí, ¿se entiende? Tenemos artritis, tenemos reumas, tenemos malformaciones, o sea, sí tenemos que la osteoporosis.
gnosis, ¿no? Que se desmineralice. Entonces, pero este es bastante interesante. No tiene tanto movimiento, tiene formas. Y entonces vamos a ir con esa descodificación. Porque cuando pasa una molestia, normalmente va a pasar ¿por qué? Por un accidente. ¿Sí? Yo no sé, yo sí he sufrido chipotes. De niño me caí y a partir de ahí quedé así como estoy mal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender. Primer punto, huesos, una desvalorización. En cabeza es una desvalorización de mis creencias, ¿sí? Desvalorización de lo que yo creo que soy, de lo que yo... o sea, hay conflicto entre mis creencias de mi árbol genealógico y mis creencias personales. Hace poquito hablé de lo del camino del héroe, ¿no? De que cada quien tiene que desarrollar su propia vida y su propia existencia. Quien no lo haga, ojo, no podrá hablar de evolución. El camino del héroe, el camino de la heroína, como lo quieran llamar, es el principio de decir: ustedes son mi familia, ustedes son mi clan, córtalas mi chavo, córtalas mi chavo, córtalas mi chavo. Con mucho amor, te quiero, te respeto, pero te regreso tu historia. Esa es tu historia, no es la mía. Quien no haga eso, ojo, si se hace con amor y con conciencia, no hay pedo, no se trata de amor y no vamos a querer más o menos a la familia. Y ojo, los que tienen los que tienen hijos, los que son papás, y tienen hijos pequeños, enséñenlos a eso. A que de repente es así como, tienes todo el derecho a estar con una idea diferente, se llama evolución. ¿Sale? Y si se van a los libros sagrados, todos los grandes maestros, acá tenemos por tradición a Jesús, o sea, en verdad, ve la historia de Jesús. Es un iniciado que hizo lo que tenía que hacer y nos mostró un camino. Pero nosotros no queremos entender, ¿no? Entonces, aquí está todo eso y tenemos que hacer ese corte. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? La vida te ayuda. Y yo siempre les digo, no dejen que la vida les ayude. O bueno, háganle caso a la primera. ¿Sí? La vida es amor. Y siempre te va a decir, corazón hermoso, criatura del Señor, por favor, muévete. Ya estás mucho tiempo ahí. Oye, eso no es bueno para ti. Oye, esto. Con mucho apapacho. Tú vas a decir, ay, pinche mosquita chingada. Te va a hablar un poquito más fuerte. ¿No entendiste? ¡Pum! Accidente, muerte, pérdida, catástrofe, ruina económica, separaciones. O sea, nada es al azar. No existe error de diseño. Dios no se equivoca. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de accidentes, culpa. Yo me di un chipote, ¡pum! Culpa. Busca la culpa donde la tienes. Les presumía yo que hace 15 días me disloqué el dedito chiquito del pie. Tiene que ver el dedito chiquito del pie con mi territorio. ¿Vale? ¿No les ha pasado que se pelean? ¡Ah! Y duele. Dislocarse los problemas. Territorio. Estoy perdiendo mi territorio. Externo, interno. O sea, yo estoy renunciando a mi territorio. Alguien está invadiendo mi territorio. Pero es externo, es accidente. ¿Qué quiere decir esto? Me siento culpable por no tener la capacidad de poner los límites necesarios ante una situación que estoy haciendo cosas que no quiero, pero no puedo decirlo. Hace 15 días. Para que sepan, ¿no? O sea, porque estamos viviendo y en esta vida
Cuando vives, pasan cosas. Sí, me pegué en la cabeza. Wow, cuidado. Entonces vámonos. Empiezo a tener una culpa. Y esa culpa tiene que ver con que yo me siento merecedor de un castigo. ¿Sí? Entonces cuando se golpea en la cabeza, ahí está. Y vámonos con la parte más movible y es hermosa. ¿Alguien le truena la quijada cuando truena? ¿Alguien tiene que chillan los dientes cuando duermen? ¿Vale? O que cierran mucho la quijada, o que de repente les duele aquí. Ok. La quijada, el hueso de la quijada, tiene que ver con qué? Con mi capacidad de defenderme. Enseño los dientes. Con mi capacidad de tomar las cosas. ¿Sí? Con mi capacidad de decir, este soy yo o esta soy yo. De una vez lo voy a meter, no lo voy a hacer tan definido el día de hoy, porque no nos daría tiempo. ¿Han visto? Yo no sé. Acuérdense que aquí yo no pongo términos muy tal cual, porque no les vamos a hacer examen. Tal hueso se llama así, tal. No, espero que lo entiendas. ¿Se han dado cuenta que hay quien tiene la quijada jaria? Cuando tengo la quijada jaria, ¿verdad? Cuando tengo la quijada jaria, como este soy yo, esto quiero ponerlo por delante de ¿qué? De mi clan. ¿Sí? O sea, mi clan son los de arriba y los dientes tienen que ver con eso. Fíjense dónde están sus caries. ¿Cuáles son los dientes que les faltan? ¿Sale? Cuando faltan los de abajo, molares o acá de abajo se pican más o les molestan más los de abajo, tienen situaciones de broncas con ustedes mismos. ¿Vale? Cuando son de arriba, son con el clan. Los del lado derecho tienen que ver con lo masculino, los hombres de su clan. ¿Cuántas muelas han perdido? ¿Sale? ¿Cuántas caries tienen? Y los del lado izquierdo son con las mujeres de su clan. Cuando yo tengo la quijada, yo quiero ser más porque quiero ser bueno, porque quiero ser que mis padres se sientan orgullosos de mí. O sea, estoy dispuesto a hacer un montón de cosas para que los demás digan, es una buena persona. O sea, los demás estoy hablando de mi clan. ¿Sí? Entonces, cuidado con las de estas. ¿Qué crees? Ya naciste así. ¿Qué quiere decir? Alguien en tu clan trae una historia de querer quedar bien con algo. O sea, no ha podido resolver el camino del héroe, cortar los lazos de herencias que no te corresponden. Tú no tienes que resolver la vida de los que no la resolvieron. Ni de tus padres, ni de tus tíos, ni de tus hermanos, de nadie. Pero, ojo, por eso siempre les he dicho, el máximo regalo que le pueden dar a un hijo, ¿cuál es? Su propia sanación. En verdad, o sea, está padrísimo que trabajen, que les den educación, que trabajen, que les hereden. Por ahí vi un pensamiento hace poquito. Ya saben que no me meto tanto en las redes, pero que era, no sé quién lo haya puesto por ahí, y lo vi. Y decía, no le heredes nada a tus hijos. Buenísimo, buenísimo. Cuando los lees completos dices, ¿cuánta razón? Por eso actualmente tenemos una sociedad, ¿cómo decíamos? Antes éramos analfabetas funcionales. Ahora somos inútiles funcionales. ¿Sí? Bien interesante. Pero entonces ya, cada quien haga lo que quiera en su vida, es su vida. Al final de cuentas, si tienen problemas, nosotros tenemos más trabajo. Tengo una duda. Si las creencias las elegimos también y demás, ¿y cómo es que se heredan las emociones entonces? Porque de los pensamientos pues se derivan las emociones. Pero ¿cómo entonces se heredan las emociones? Ok, vamos a ponerlo así. Nada más así, clarísimo para que lo tengan. Desde que nace un bebé, bueno, desde antes de que nace un bebé, ¿vale? Hoy ya los tenemos también, ahí está. No me gusta mucho usar el término de la ciencia. Es que la ciencia dice, porque también eso es jugar al paradigma de la ciencia. ¿Y qué creen?
la ciencia, la economía, la política y la religión son herramientas que son útiles si están en equilibrio y no determinan tu vida. Si determinan tu vida, tienes un chorro de problemas. Por eso no me gusta decir la ciencia dice, porque además, ¿quién se equivoca más? Pues la ciencia. ¿Por qué? A ver, lo que creemos ahorita dista mucho de lo que creía la ciencia hace 50 años. ¿Se van a reír de nosotros, de lo que creemos nosotros ahorita? En 50 años. ¿A poco creían eso? Y nosotros ahorita estamos dispuestos a matar por nuestras creencias. ¿Saben? Entonces, bueno. Sin embargo, sí tenemos, y más claro, en lo empírico y más, si han tenido bebés chiquitos, gente chiquita, o si son mamás, nacieron, y entonces, bueno, desde que nacen hasta los primeros 7 años, es como una computadora limpia, tú le vas bajando los programas. A ver, yo mamá, tengo miedo, literal. Ese miedo crea unas sustancias que se van al pecho y demos leche, sabor miedo. El bebé toma leche, sabor miedo. ¿Sale? Esa sustancia la tiene el niño. Esa sustancia en química, digamos, sanguínea, pues también llega al cerebro y crea unos neurotransmisores. El niño está aprendiendo, el niño está conectando. Este niño, si yo le conecto esta y se empieza a usar, ojo, carreteras neuronales. Esto no es la energía, no es, o sea, se lo estoy explicando como para niños, pero esto es neurología. Carretera neuronal, con unos neurotransmisores, lo empiezas a usar, 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 creas una autopista neuronal. Y de repente, ese niño, cuando fue a la escuela, vivió con tanto miedo que todo le pasaba. Creció, sobrevivió, y ahora tiene una casa con 20 cerraduras, con todo alambrado, con un sistema de alarma, tiene y ve las noticias y el mundo es hostil. Está en la chica. Porque mi autopista neuronal del miedo se originó con un miedo, mamá. Estoy hablando de un orden totalmente biológico y seguible. O sea, se dieron cuenta que yo no metí nada de energía, que tu campo y que tu aura y que... No, ahí está, Y hay las sustancias y tienen nombre y apellido esas sustancias. Las dopaminas, las oxitocinas, que son bien bonitas, son padrísimos, se sienten ricos, pero tienen cosas diferentes. Y entonces, esa emoción, vamos a ponerlo así, si yo vengo de una familia que siempre vivió con miedo, mi autopista neuronal no es una autopista neuronal. Ya de entrada viene con unas neuronas súper fuertes que lo primero que va a pasar es van a querer repetir este patrón. ¿No? Entonces, los factores de herencia emocional, dicen por ahí, ya tienen que ver con lo que no está cableado. A veces cuesta tanto trabajo entenderlo, pero sí se puede sanar, o sea, digo, aunque ya no se supongamos que yo, ¿no? Y crecí con ese miedo y lo que sea, y a lo mejor lo traigo muy fuerte, pero sí se puede reprogramar tus creencias y no, o sea, sí se puede sanar. Miren, es súper interesante que se dice que cuando nosotros agarramos y decidimos venir aquí, de acuerdo a las diferentes creencias, a las diferentes formas, diferentes religiones, diferentes filosofías, el chiste es que alguien tuvo que haber decidido para que tú estuvieras aquí. ¿Sí? A veces, cuando estamos bien adolescentes, decimos, pues si yo no te pedí nacer, ¿no? Digo, yo no sé, yo que recuerdo no lo dije, pero pues por ahí igual y puede ser que sí, ¿no? Entonces, pues yo no sé, en algún momento de mi vida yo sí me cuestioné decir por qué nací. Y si alguien me decía, oye, es que tú elegiste nacer, yo decía, pues ¿cuándo?
Yo no me acuerdo, ¿no? Y le voy a ver, si tú eliges nacer, o sea, ¿a quién chingados se le ocurre nacer en un lugar jodido, con problemas, con situaciones problemáticas, con dolores en esta vida? O sea, está enfermo, ¿no? O sea, entonces yo estoy enfermo. Para ciertas tradiciones, la vida misma es una enfermedad. O sea, ok, pero bueno. Y entonces todo esto que tiene que ver, tú agarras, diseñas tu plan de vida antes de que naces. Naces, o alguien más, el destino, Dios, te diseña. Entonces por eso me hizo así, así, bla, 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 y te colocas. Naces, esto que tú traías, aunque tú no quieras, aunque tú no le hables, aunque tú no lo conozcas, aunque tu padre es tu padre, tu madre es tu madre, y tu herencia ahí está ahí, aunque seas huérfano y no sepas de dónde viniste. ¿Qué quiere decir esto? Que tú agarras, ya vienes, pero ¿qué tienes? El gran regalo que se dice que somos animales y la única cosa que nos diferencia con todos los demás es que tenemos algo que se llama conciencia y libre albedrío. Y entonces tienes todas las herramientas. ¿Para qué? Programarte para transformar eso. Para que cuando regreses, ¿qué significa regreso? O sea, simplemente, yo le llamo así, regreso, yo no, cada quien, hay quien cree que hay vida después de la muerte, hay quien cree que hay reencarnaciones, hay quien cree que, o sea, ya es que ya no importa tanto la creencia, sino al final de cuentas, si hay un trayecto aquí, que lo vas a tener que experimentar, y en algún momento se va a acabar. Ese sería el regreso, porque lo vemos lineal, pero para otras personas es, llegas al origen otra vez, saliste de aquí, regresas aquí, saliste de la tierra, regresas a la tierra. Este ciclo es el que tú puedes ir transformando. Cuando tú dices, es que yo me puedo reprogramar, el primer paso para reprogramarse es que germinó dentro de ti una célula de evolución que dice, debe de haber algo más, quiero algo más. Y para poder hacer ese camino, es por eso que tienes que hacer el clic, 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 clic. Oye, pues es que yo soy huérfano. Pues clic, 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 clic. ¿Qué significa clic, clic, clic? Agradeces con mucho amor los padres que tienes, la historia que tienes, y en que empiezas tu aventura de transformación. Esa aventura no tiene edad. Hay quien las empieza a los 80 años. Es válido. Puedes transformar, sí. Y de hecho, el objetivo en realidad es eso. Que tu programación de 7 años y luego la de los 14 puedas tú agarrar y decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que es la vida, esto sí lo tomo, esto no lo tomo y lo transformo. ¿Vale? Entonces eso sí se puede. Vale, entonces ya tenemos ahí Quijada, seguridad personal, yo, cómo me siento, cómo puedo, tengo la capacidad de expresar mi vida. Ok, luego nos vamos a ir con los huesitos de pique. Hay varios, o sea, pero simplemente voy a hablar de las zonas. Sí, para los pómulitos. El pómulo tiene que ver con mi capacidad de percibir la vida como una realidad. Hay una frase bonitísima, bonita, que está de moda en el mundo holístico. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Sabe, bonita? Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. De esto sí sé bastante. ¿Y por qué? Pues porque yo he tenido ese reto de cuando nosotros estamos aquí, venimos a entornos, trabajamos con cosas que nos ayuden a meditar, a elevar la conciencia. Y es cuando les digo, me pasó lo que al borracho cuando perdió las llaves. ¿Sí saben ese chiste? ¿No saben el chiste del borracho que perdió las llaves? ¿Cómo?
Entonces hagan de cuenta que ahorita agarro yo, les digo, oigan, ¿me ayudan a buscar las llaves? Y yo estoy aquí buscando, ¿no? Y entonces empiezan ustedes a buscar. Oye, y alguien inteligente me dice, oye, Mar, ¿y las tiraste aquí? Les digo, no, las tiré en el baño, nomás que allá está apagada la luz y no se ve aquí. Sí. ¿Se entiende lo absurdo que es? Y entonces, yo estoy diciendo que esa frase sea buena o mala, a mí me gusta mucho. Pero descubrí algo que me hizo de repente como perderme, y entonces ando buscando yo experiencias espirituales. La posición que quieras, la que quieras. Ando buscando experiencias divinas y espirituales cuando mi chamba, si yo decidí tener este cuerpecito y tener esta vida humana, pues es para tener esta vida humana. No es para evadirme. ¿Sí? Y entonces, cuando estos huesos tienes un golpe, se lastiman, es porque tu visión está puesta en una cosa que no es buena para ti. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces nos dijeron que este era mi camino? Y me encanta, por favor, papás, vayamos superando poco a poco sus traumas. ¿Cuántas veces? Y no usen la frase, es por tu bien, yo sé lo que te conviene. Con todo respeto, papás, que me escuchan, lo más probable es que tú ni siquiera sepas qué es lo bueno para ti. ¿Por qué dices que es bueno para tus hijos? Y ojo, y lo estamos haciendo para que quede ahí y después ahí en internet los haters se vengan encima. Es como decirte que yo te voy a enseñar a usar Windows. Yo no sé con cuál empezaron, como Windows 8, Windows 2, Windows 1, no sé, no lo sé. Pero entiendan, yo soy de la generación que conocimos los discos grandes. Es más, no había computadoras, pronto. Entonces, bueno, que yo venga a enseñarle a mi nieto algo caduco. O sea, perdón, pero no, ojo. Y por eso es tan importante entender algo. Hay principios, hay pilares en la vida, y por eso los huesos, esos son firmes. ¿Qué significa esto? Pilar importante, libertad. Pilar importante, honestidad. ¿Sí se entiende? O sea, y puedo mencionar varios, pero no los transgiversen creyéndole y dándole interpretaciones de qué es la honestidad. Es que, a ver, yo soy papá y le enseño a mi hijo, a ver, hijo, honestidad es que tú me cuentes todo. ¿Eso es honestidad? ¿Verdad que no es tan sencillo? Honestidad es no te engañes tú. Entonces, oye, pero pues es que yo no quiero ir allá. Es que tienes que ir porque va a ir toda la familia. ¿Le enseñas honestidad, no? Está bien, cabrón. Entonces, por eso andamos defendiendo pilares cuando les espérate. El pilar es tú te forras con un montón de creencias que te acomodan. Y por eso luego después tienes problemas. Porque para mí es bien simple. Ok, ¿quieres no tener problemas? Revisa lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo te da problemas, quiere decir que tienen que ser modificados. Tan sencillo como eso. No pertenece a ninguna filosofía, no pertenece a ninguna creencia, es sentido común. Entonces, bueno, cuando yo entonces tengo la necesidad de ver esa realidad con la capacidad de poder vivir, porque entonces aquí vengo, oye papá, pero no se sientan mal, a ver, un beso para todos los papás que nos están viendo, papás y mamás que nos están. A ver, que en realidad, ¿qué queremos los papás? Que tu hijo sea feliz. Y si tu hijo trae una semilla de evolución, por eso tus hijos tienen que ser mejor que tú, pero no como tú crees. Yo estoy totalmente de acuerdo a que
Si yo tengo un hijo que me sale con de, no, tus chingaderas no sirven, aquí lo importante es la lana. Y si eso le hace feliz, pues ese es su camino, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle? Yo sé cuál es el camino. El camino es de la meditación. ¿Se entiende? Fuerte. Porque nunca nos enseñaron eso. Nunca. Nos enseñaron a que como padres tenemos que guiar. Sí, hay que guiar, pero entonces ¿tú cómo vas a guiar? Siendo tú, en tu honestidad, en tu autenticidad, siendo sano, siendo feliz, siendo pleno. Ojo, perdón, pero todas las tradiciones y todos los grandes maestros, eso fue lo que mostraron. ¿Sí? Entonces, bueno. Nos vamos acá. ¿Sale? Lóbulo frontal. Cada vez que se den un tope en la pared, ¿qué representa? ¿Sí? Es hasta gráfico, ¿no? O sea, gráfico. Eres necio y vas y pum, te dices con oye, estamos en este salón y aquí estamos todos padres. Oye, ¿te quieres salir? Sí, claro, ¿verdad? Puedes ir. Y si quieren atravesarse por aquí, madre, espérate, pues hay una puerta, ábrela. Cada vez que nosotros tenemos golpes o situaciones en el lóbulo frontal, estamos hablando de un desequilibrio. ¿Para qué? Para manejar nuestros impulsos. Ajá. Nuestros impulsos. Casi no nos volvemos ahorita. Voy a hacer una pausa. No, una pausa comercial. No, es que no es comercial eso. Una nota cultural grave. Ahí les van las noticias del mañanero. ¿Quieren escuchar noticias apocalípticas? Vale, ahí les va. Noticia apocalíptica del lóbulo frontal. También chidas estas. No es para los papás, este es para los hijos. Ojo, me encantaría que esto lo escucharan las nuevas generaciones. Y sobre todo, de menos de 13 años. Si tienen gente de menos de 13 años, cuidado con esto. Que esta es noticia apocalíptica. Noticia apocalíptica. Estamos construyendo como una humanidad la generación más débil de toda la historia del ser hombre, bueno, de la humanidad. Eso quiere decir que ya se sembró la semilla de la extinción humana. ¿Por qué? Estamos usando la tecnología y la tecnología es una bendición. Gracias. Podemos llegar a lugares en donde antes no llegábamos. Puedes tú volver a tomar esto en el momento que lo necesites. Y ahí te va. Esto ya lo había explicado. ¿Quieren detalles más? Pueden ir con Rosario Castellanos, o sea, están en su canal ahí. Pueden ir con algunos otros neurólogos que están poniendo sobre la mesa estos temas. El cerebro aprende con luz, sonido y movimiento. La tecnología está diseñada con luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento. Aviso para todas las personas que tengan, no se sientan mal, todos usamos esta tecnología ya, el celular. Yo estoy aquí, tengo el celular aquí o lo tengo aquí. Por respeto, le pongo vibrar. Y cada notificación, ahí no yo más que yo. O si suena, ¿sale? Ese estímulo constante debilita esto. Al debilitar esto, ¿qué creen que pasa? No podemos resolucionar problemas, somos intolerantes, somos reactivos, somos viscerales. Y somos especialistas. Somos especialistas. Me encanta porque yo me estoy haciendo inútil también, lo confieso. Google Maps. ¿A dónde voy? Pues es que dijo a la derecha. Antes no teníamos eso. Y nuestro cerebro conectaba
cosas. Sumábamos, restábamos, teníamos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Esta noticia apocalíptica es bastante grave. Las nuevas generaciones, con todos esos estímulos, podrán ser muy buenos en algo tecnológico, en algo, pero cuando les quiten la herramienta, no tendrán la capacidad de resolver problemas. Por eso, cada vez tenemos relaciones más complejas y no pueden resolver, y es mejor a la chingada y a la chingada. Vivimos en una sociedad que estamos hablando con lo desechable, todo es desechable. ¿Entienden por qué? En unas cuantas décadas llega a haber una situación global de demasiado conflicto y solito el ser humano o se suicida o se mata de depresión o ya no va a poder resolver su existencia. ¿Entienden la gravedad del asunto? Entonces, por favor, hagan su chamba, cada quien. No estoy diciendo que está mal eso, solamente es dejen descansar para que esto se fortalezca. Hagan que las personas y ustedes mismos úsenlo, contrólenlo. Por eso, en el ámbito de consulta, cada vez hay más problema en el manejo de la ansiedad. Porque hay tanto estímulo que debilitamos las conexiones del glóbulo frontal. El glóbulo frontal es el que nos permite decir, ok, está pasando esto, pero tengo la capacidad de enfrentarlo. Tengo la capacidad de darme cuenta que tengo este drama, esta situación. No me hundo en el dolor, no me hundo en la separación, no me hundo en la pérdida, no me hundo en las emociones. Es esto. Entonces, cada vez que tengas un golpecito, un chicotito o algo acá, ¡pum! Entonces pon atención, porque estás perdiendo tus capacidades, ¿sabes? Ok, vámonos parietales de los dos lados, ¿sale? ¿Qué va a hacer? Ok, cuando tenemos situación de parietales, golpes en los parietales, tiene que ver en el lado derecho con nuestra capacidad creativa. Ajá. Entonces, no estoy usando mi creatividad para resolver mi vida. En esencia, sí. El lado izquierdo, no estoy haciendo el análisis adecuado de lo que está sucediendo en mi vida. El occipital tiene que ver con está ganando el impulso o sea, me estoy volviendo demasiado reactivo, ¿sí? Es como cuando, ojo, a veces no necesitas tener un golpe. Yo sé que a nadie de ustedes les pasa, pero dicen por ahí que dan dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, los dolores de cabeza, de acuerdo a dónde se sientan, es lo que va a representar, ¿sí? Entonces ya se los dije, frontal, parietal, occipital, la nuca. Dolores de nuca tiene que ver con ¿qué? Con que no estoy manejando mis impulsos. No lo estoy manejando. Y cuando digo no lo estoy manejando, hay veces que dices, no, si yo soy bien, a mí no me mueve nada. Se llama represión. Pasado mañana va a reventar. Y por ejemplo, a mí luego se me constipa mucho esa parte y antes no me pasaba, pero no sé qué fue a lo mejor lo que pudo haber desatado, porque dije yo, ¿qué pasó? Pero supongo que significa. Ok, sí. Tiene que ver la nariz. No, este es la nariz. También te faltan huesos, yo no toqué la nariz. La nariz también tiene aquí unos huesos. Claro. Sí. De hecho, se les desvía el tabique, que dicen por ahí que el tabique es un hueso, ¿no? Bueno, quién sabe, yo no sé. Yo nunca me he visto el tabique, así que no sé. No, pues bueno. Ok, ya entonces vamos con el de la 100, que también aquí sí tenemos otros huesitos, más chiquitos. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Ok, aquí vamos a tener la capacidad de ¿qué? De enfocarnos, de concentrarnos. Cuando yo tengo dolor de cabeza o de sienes, ¿qué quiere decir esto? Que tengo un desequilibrio ¿en qué? En mi capacidad de enfocarme. O estoy demasiado enfocado que me olvido de lo demás, o sea estoy muy metido en algo y me olvido de lo demás, o estoy totalmente disperso. ¿Sí? Entonces hay que revisar ahí dónde está. O
¿Sale? Entonces, y ya luego vamos con lo de la nariz. Ajá, las cuestiones de los huesos de la nariz, del tabique y esta parte, tiene que ver con... ¿sí sabían que los olores es una de las formas que más programa el cerebro? Huele a pancito. Y pancito te regresa, a ver si ni eres consciente. Hay una memoria sensorial, ¿no? Sí, y el olor es de los más primitivos, entra directo dicen por ahí, a la base del cerebro, al cerebro reptiliano, a lo más instintivo, al sistema vegetativo, ¿sale? Que controla, o sea, tú no tienes que pensar para estar respirando, ¿verdad? Ya dijimos eso. Nota cultural también, ya saben, el delfín es el único animal en este planeta que puede controlar a voluntad su respiración. O sea, hace que su cerebro, el delfín no duerme una parte de su cerebro nunca, porque el día que se le duerma esa parte del cerebro, se muere. ¿Sí? Porque el delfín controla su respiración. ¿Sí? O sea, si se le olvida respirar, se chingó. Entonces, hay que respirar. Entonces, bueno, ¿sale? Entonces, bueno, ya estamos ahí. Ya nos alargamos demasiado con esto. Así esto iba a ser más cortito. Pero bueno, que quedamos en el tabique. Ok, el tabique, al ser el sistema que conecta o que protege la parte de esta conexión muy primaria, muy instintiva, tiene que ver con mis cambios. Son superficiales y no llegan a lo profundo, no llegan a la base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tengo dolor aquí, tengo acá, necesito hacer que el cambio llegue a la base. ¿Sí? Esto es súper común, a todos nos pasa. Tú agarras y dices, ya entendí que no debo de hacer esto. ¿Sale? Ya lo entendí. Es más, como ya lo entendí, ya me comprometí conmigo mismo, no lo hago. ¿Se acuerdan de la autopista? O sea, hace que la autopista le pusiste un letrero, no pasar. ¿Sale? Y abriste una brecha. Y entonces, pues es terracería y ahí vas. Porque es tu fuerza de voluntad. Todos tenemos eso. Ahí vamos. En una de esas te apendejas. ¿Qué significa te apendejas? Te gana una emoción y tú no sabes cómo, ya estás en la autopista. Haciendo lo que siempre haces. ¿Sí? Entonces, ahí les va la mala noticia. La mala noticia que tú preguntabas acerca de si se puede reprogramar. Tú no le puedes decir al cerebro que se olvide de algo. No es posible. O sea, no es posible. No es posible destruir esta carretera, esta autopista. O sea, yo no puedo meter maquinaria y decir, pues para que no pasen, le hago una pinche zanja, le pongo aquí, le echo una bomba y se destruye la autopista neuronal y todos tienen que pasar por la terracería. No es posible. ¿Entonces estamos condenados? No. La única manera de hacer cambios neuronales es dejar de usarlos. Así de simple. Tan sencillo, pero tan al mismo tiempo complicado. ¿En qué aspecto? Sale, entonces yo ya tengo una manera de vivir, una manera de ver la vida, mi autopista neuronal, una manera de sentir. Es curioso, pero por ejemplo, funciona para bien y para mal. Una vez que construyes una autopista neuronal de optimismo, de buena vida, así te vaya como te vayas, más yo ya lo he intentado, así con caída libre a la depresión. Ibas flotando. Güey, quiero caer. No caes. ¿Por qué no caes? Pues porque el cerebro no puede hacer eso. Atole con el dedo. Es que nos lo damos a nosotros mismos. Sí, entonces, bueno, ¿qué es? Para que sí sepan cómo ya. Y con esto termino para hacer los ejercicios. Entonces, ya está la superautopista. Le pongo el letrero de no y entonces construyo nuevas experiencias para que esta terracería empiece a tener. Luego la pavimento, luego la pongo bonita. Y cuando ya esto lo empiezo a usar más,
por falta de uso, esta autopista hasta que puede desaparecer. Llega momentos en donde literal cambian los recuerdos. Y aquí entramos en unos términos bien interesantes acerca de el tiempo lineal. Si nosotros con nuestros pensamientos estamos transformando nuestro futuro, ¿podemos transformar nuestro pasado? Aquí entramos en esa cosa bien interesante. Pero yo les digo, ok, ¿cuándo hablamos de eso? Cuando ya hayan por lo menos construido 3 carreteras nuevas en su sistema. El viaje del héroe, en realidad radica eso. Cuando yo hago esto con un corte familiar, lo que yo estoy haciendo es decir, ¿sabes qué? Ya no voy a usar las mismas maneras de ver la vida. Empiezo a construir mi nueva realidad. Ojo, mi nueva realidad, y esto es para papás, no se preocupen, lo que ustedes enseñaron lo van a usar sus hijos. ¿Por qué? Yo, hijo, no tengo otros elementos. ¿Qué significa esto? A ver, si mis primeras enseñanzas se quedan como tatuadas, ¿vale? ¿De qué crees que voy a construir mi nueva realidad? Pues de eso, nada más que en el orden adecuado para que sea útil para mi proceso evolutivo. Cierto, de los 7 a los 14 yo ya fui eligiendo y yo ya fui tomando piezas. Entonces, suena bien fuerte decir, córtalas mi chavo, corta la familia, ya no lo quiero. Cuando tú agarras y tú dices, ¿sabes qué? Ahora voy a construir mi vida, ahora voy a construir mis carreteras, pues a fuerzas le vas a tener que poner pavimento. ¿Y el pavimento de dónde lo vas a tomar? ¿Qué significa este símbolo? Pues de lo que tú aprendiste de tus clan. Entonces en tu clan hay estas cosas y decir, mira, es que esto sí me gusta. ¿No? Pongo un ejemplo. Pues a mí sí me gustan las posadas, pero una, porque 9 es un chingo, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces lo voy a colocar en mi vida. En mi vida va a ser esto, porque además eso me da identidad. Y me siento bonito eso. ¿Sí se entendió? Sí, es como resignificar. Ándale. Sí, o sea, ya le das un significado que es propio para tu época. Sí, o sea, tampoco papás no se sientan mal y no le vas a enseñar a tus hijos. O sea, no, a veces hablo así fuerte para que se rompa. Para que se rompa. Y entonces una vez que se rompe, entonces, ok, tan fácil, es como decir, dale una remodelada a tu casa. Pero es tu casa. ¿Sí? Entonces, ahí está esas situaciones. Nos vamos a quedar con esa parte para hacer nuestros ejercicios. Y pues bueno, ¿qué más nos anda? ¿El pómulo viene siendo lo mismo que el orbital del ojo? Sí, o sea, de si hecho. se te rompe el orbital de aquí. Lo que pasa es que, mira, cuando tú tienes esto más para acá, vamos a ponerlo así. Este hueso se conecta con el de la nariz y este hueso se conecta con la parte de acá del ojo, ¿no? Vendría a ser la parte del ojo. Traducido, cuando yo no estoy viendo mi realidad, entonces acá. Cuando yo digo no veo, es por acá, ¿no? Pero cuando yo digo no veo, entonces voy a no percibir. ¿Sale? Cuando yo no percibo, entonces ojo, la visión es el que más usamos nosotros, pero es el que más te engaña. ¿Sí? Entonces, entre más, digamos, superficial sea, pues tiene que ver con lo inmediato. Es que, ¿qué crees? No me estoy dando cuenta que con la persona que estoy conviviendo, pues no es lo mejor para mí. ¿Vale? Nariz, percibo que, ¿qué crees? Esto viene más profundo. Tengo que hacer un cambio profundo en mí. No es en lo que veo, sino en mis principios. Es cuando yo les digo, haz de cuenta que el cuerpo te está diciendo, tienes que hacer una reforma constitucional. No es una ley pequeña que voy a hacer un cambio inmediato. Pero aparte de los ojos, sí. Siempre en los ojos va a ser algo superficial. O sea, una realidad que puede cambiar. Es más, hoy veo algo y mañana veo otra cosa. ¿Vale? Entonces,